Feliz y honrado de estar con ustedes en esta hora para abrir el santo libro de Dios. Hemos gozado juntos estas casi 2 semanas que estamos y hemos gozado también de la isla. En verdad era cierto lo que decían, que en Gran Caimán hay sol los 365 días del año. Qué lindo, nos han tocado días maravillosos y también nosotros vamos a extrañar cuando nos vayamos de aquí y vamos a desear regresar. Durante toda esta semana hemos estado hablando de una mujer mala. Hemos hablado de la ramera, de la prostituta. Hoy queremos hablar de una mujer buena. Vamos a hablar de la esposa, de la novia, de la prometida, la amada del Cordero. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 9 y 10 hasta el 11. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La novia, la esposa del Cordero, también está representada en la Biblia por una ciudad. Se le llama la gran ciudad santa de Jerusalén. La desposada, la novia, la esposa del Cordero. Las 12 puertas llevan los 12 nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, por donde van a entrar los redimidos de todas las edades. Y saben, yo tengo un estudio que se llama justamente las 12 tribus de Israel, donde explico por qué los que vamos a ser sellados por tribus. Si ustedes se fijan en Apocalipsis capítulo 7, dice el versículo 4, oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, y de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Nada en la Biblia está de más. Cada palabra es inspirada por Dios. Y si Dios se tomó el tiempo de repetir y de hacer que Juan escribiera en el Apocalipsis
12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, es porque algún significado tiene. Las puertas llevan esos nombres por toda la eternidad, y los que entremos por esas puertas vamos a ser sellados por tribus. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no es mi propósito en esta hora explicar esto, pero es algo maravilloso. Los psicólogos, los que estudian la naturaleza humana, dicen que hay 4 temperamentos: el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Y nos caracterizan por esos 4 temperamentos. Dicen, ese es melancólico, ese es sanguíneo. Sin embargo, en la palabra de Dios, los caracteres son 12, con sus fortalezas y sus debilidades. Es una combinación de esos 4 caracteres básicos, pero con sus características particulares de cada uno. Y yo hice este estudio estudiando la vida de cada uno de los 12 hijos de Jacob, de los cuales salieron las 12 tribus. Y al descubrir el carácter, porque proféticamente se nos habla acerca de esas 12 tribus, tanto Jacob en su deathbed, en su lecho de muerte, llamó a sus 12 hijos y habló y profetizó de cada uno de ellos y los describió, y a cada uno lo comparó con algo distinto. A Judá con un león, a Isaacar con un asno, a Benjamín con un lobo. Cada uno de ellos tiene una descripción, y el carácter de ellos está reflejado en esa profecía del anciano Jacob. También el patriarca Moisés, el gran libertador, que no pudo entrar a la tierra prometida porque perdió su paciencia. El hombre más paciente que hubo en toda la tierra, dice la Biblia, después de Cristo, perdió su paciencia con el pueblo de Israel. Eran duros de cerviz, eran rebeldes, y no pudo entrar en la tierra prometida. Pero antes de que él subiera al monte Nebo, donde murió, y saben, parece triste que después de 40 años de lidiar con ese pueblo, Moisés no pudiera entrar. Pero Dios le dio un privilegio más grande, porque la Biblia dice que Dios lo enterró a que otro ser humano se le dio el privilegio de que Dios mismo lo enterrara. Pero no quedó mucho tiempo enterrado, porque a su debido tiempo el Hijo de Dios bajó del cielo y vino a reclamar el cuerpo de Moisés, y tuvo el privilegio de entrar por una de esas puertas de la ciudad celestial. Y él vio las 12 puertas. Antes de él subir al monte, bendijo a las 12 tribus y habló de su futuro, y ahí también describe el carácter de cada uno de ellos. Entonces yo tengo una serie de 12 sermones donde explico los 12 caracteres, cuáles son sus fortalezas, their strength, y cuáles son sus debilidades, their weaknesses, sus defectos de carácter, y cómo nosotros podemos lograr vencer para poder entrar por una de esas puertas de perla de la Nueva Jerusalén. La ciudad de Dios tiene 12 puertas, y todos los que entremos por allí vamos a entrar por la puerta que nos corresponde, según las victorias que nosotros hayamos logrado en esta tierra para gloria y honra del Señor. Pero también la ciudad tiene 12 fundamentos, 12 cimientos, y en cada uno de esos cimientos o fundamentos tiene el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. También tengo una serie sobre los 12 apóstoles, la vida de cada uno de ellos, sus características y cómo ellos vencieron sus defectos de carácter. Es precioso. La ciudad eterna de Dios está representada por una
ciudad, pero es al mismo tiempo una representación de su iglesia. Es su pueblo. La ciudad, la Nueva Jerusalén, representa el pueblo de Dios. Por eso se le llama la novia, la esposa del Cordero. También se usa el símbolo de una mujer. ¿Se acuerdan lo que vimos esta semana? 2 ciudades, 2 mujeres. Una de las ciudades es Babilonia la Grande, la otra ciudad es la Nueva Jerusalén, la Santa. A una se le llama la Santa y a otra se le llama la ramera, la prostituta. 2 ciudades, 2 mujeres, 2 iglesias. Una, la fiel, la que es santa, obediente a su Dios, la esposa del Cordero, y la otra, la mujer mala. Vamos a ver la historia de la mujer buena, de la mujer santa. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12. Dice el versículo 1 en adelante: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Qué interesante. La mujer mala está vestida de oro, de piedras preciosas y de perlas. Pero esta mujer está vestida de luz, del sol, en lugar de ser adoradores del sol. En este caso, la mujer está vestida de luz. Ese sol representa a aquel que le dio la luz, representa al sol de justicia. Y esa mujer tiene un manto. El manto se le llama el manto de justicia. Si ustedes van al libro de Isaías, van a ver de qué está vestida la novia, la esposa del Cordero. Dice allí en Isaías capítulo 61, el versículo 10: en gran manera me gozaré, me alegraré en Jehová, mi alma se llenará de gozo en mi Dios, porque me vistió de manto de justicia, como a novia me atavió, como a esposa adornada para su casamiento. Qué hermoso, la novia, la esposa está adornada y dice que está vestida con el manto de justicia. Y el manto de justicia es ese vestido del sol, porque a Cristo se le llama en Malaquías, en el capítulo 4, Malaquías capítulo 4, el sol de justicia. Dice allí en el versículo 2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Así que Jesús es ese sol de justicia, y nosotros estamos vestidos con el manto de su justicia. La mujer está rodeada de luz del sol, tiene la luna debajo de sus pies. ¿Qué representa la luna? ¿Qué representa la luna? Así es, la luna representa la palabra de Dios. En el libro de Génesis se le llama a la luna la lumbrera menor y al sol se le llama la lumbrera mayor. Asimismo le llama la Biblia. Dice, hizo Dios 2 grandes lumbreras, versículo 16, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. ¿Cómo se le llama a la luna? La lumbrera. Y dice el Salmo 119, el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así como a la luna se le llama lumbrera, la palabra de Dios es la lumbrera menor,
porque la lumbrera mayor es el sol de justicia, Cristo. Así dice Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, dice el versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo creó el universo. Así que Dios habló muchas veces en el pasado a través de los profetas. ¿Qué fue lo que los profetas escribieron? ¿Qué escribieron los profetas? Los escritos de los profetas son los que están aquí. Los profetas del Antiguo Testamento nos dan los 39 libros. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Daniel, el profeta Oseas, Joel, Amós. Dios nos habló a través de los profetas, la lumbrera menor. Pero en estos postreros días nos ha hablado por la lumbrera mayor. ¿Y quién es la lumbrera mayor? El Hijo. En estos postreros días nos ha hablado mediante el Hijo, el cual, dice el versículo 3, es el resplandor de su gloria. Esa luz que brilla de Cristo ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Cristo es la gran lumbrera que ilumina a todo aquel que busca el camino de la vida. Así que la iglesia verdadera, la esposa del Cordero, está cubierta con el manto de la justicia de Cristo, está parada sobre la luna que representa la palabra de Dios, porque el fundamento, ¿se acuerdan que vimos que la ciudad tiene 12 fundamentos? ¿Y cuáles son los 12 fundamentos? ¿Cuáles son los 12 cimientos? Los 12 apóstoles del Cordero. Esos son los fundamentos. Si ustedes van a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, nos dice allí en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento que Dios ha puesto a su iglesia? Los apóstoles y los profetas. Por eso la mujer está parada sobre la luna. Ahora, la luna no tiene gloria en sí misma, no tiene luz. La luna no es un astro que tiene luz en sí misma. La luna solamente, ¿qué hace? Refleja la gloria de ¿quién? La luz del sol. El sol le da su luz. De igual manera, la Biblia refleja la gloria de Cristo. Los profetas que escribieron no escribieron lo que ellos pensaban, sino lo que Dios les reveló por el Espíritu Santo. Fue Cristo el que dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Fíjense lo que él dijo: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero las Escrituras dan testimonio ¿de quién? De mí, y no queréis venir a mí, dice el versículo 40, para que tengáis vida. Así que la vida se encuentra ¿en quién? En Cristo, pero las Escrituras dan testimonio de Él, reflejan la luz de Cristo. Por eso la iglesia está parada sobre la luna y tiene una corona de 12 estrellas. Esa corona de 12 estrellas, ya ustedes saben, las estrellas representan los que enseñan justicia a la multitud. Daniel capítulo 12 y versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y eso me hace recordar que tengo una serie preciosa, una de las favoritas de todas las que yo he grabado, se llama Como estrellas a perpetua eternidad. Es el estudio del libro de Daniel, capítulo por capítulo. Como estrellas se llama. Las estrellas representan los que enseñan la justicia a la multitud. Y justamente
Los apóstoles, 12 estrellas. Los patriarcas, 12 estrellas. El número 12 es el símbolo de la iglesia. Porque hay 12 puertas, hay 12 cimientos, hay 12 estrellas. Cristo nos enseña que el número 12 es el número de la totalidad de sus hijos. Por eso los redimidos, los que van a ser sellados con el sello de Dios en la última generación, son 12 por 12. 12 por 12,000, son 144,000, y cada tribu hay 12,000 de cada tribu. Es el número de la iglesia, el número 12, del pueblo de Dios. Ok, tenemos la mujer por un lado, vestida con el manto de la justicia de Cristo, no con su propia justicia. La Biblia dice que nuestras vestiduras son como trapo de inmundicia. No hay ninguna cosa buena en nosotros. ¿Se acuerdan de Josué, el sumo sacerdote? Allá en Zacarías capítulo 3, dice que estaba delante del ángel y estaba lleno de una ropa sucia, inmunda. Y el ángel dijo: quitadle esa ropa vil y vestidlo de ropa de gala. Y le dijo: mira, he quitado tu pecado y te he hecho vestir del manto de justicia. La iglesia está vestida del manto de la justicia de Cristo. Así como estas preciosas almas que vienen para ser bautizadas en este día, vienen con ropa sucia. Todos nosotros tenemos nuestra ropa sucia. Cristo es el único que nos limpia esa ropa y nos da una nueva ropa, una ropa de gala, vestidos con el manto de su justicia. Pero vamos al resto de la historia de esta mujer buena, de la mujer pura, de la mujer casta. Dice en el versículo 2: y estando encinta, Apocalipsis 12:2, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. ¿Por qué se presenta a la iglesia verdadera como estando encinta? ¿Por qué? Estando en la espera ¿de qué? De la venida de un hijo. Ahora, la iglesia del Antiguo Testamento, desde el jardín del Edén en adelante, el verdadero pueblo de Dios estaba en espera. ¿En espera de quién? Del Mesías, que viniera el prometido, el que Dios le prometió a Adán y a Eva, porque le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y entre la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. La serpiente, el diablo. Entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le morderás en el calcañar. Guerra entre las dos simientes. La simiente de la mujer, que es ¿quién? Cristo. Y la simiente de la serpiente, que es ¿quién? No, Satanás es la serpiente. ¿Quién es la simiente de la serpiente? El anticristo. Cristo es la simiente de la mujer, el anticristo, la bestia, es la simiente de la serpiente. Guerra entre esos dos. ¿Ok? Ahora, la iglesia del Antiguo Testamento está en espera de la venida del Mesías. Y la iglesia del Nuevo Testamento también está en espera del regreso del Mesías. Así que por eso se la pone encinta. Pero aquí dice que está con angustia, con dolores de parto. ¿Qué quiere decir eso? De que la iglesia está con angustia, con dolores de parto. Si ustedes van a Romanos capítulo 8, allí nos explica lo que quiere decir eso. Romanos capítulo 8, dice en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Noten, la iglesia está gimiendo,
¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y gemimos dentro de nosotros porque anhelamos la redención, anhelamos la transformación de nuestro cuerpo en la venida del Señor Jesús. Por eso la mujer está encinta. La iglesia siempre ha estado a la espera de la venida del Mesías. Apocalipsis 12:3, sigamos. 12:3. Apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El dragón tiene 7 cabezas. Las 7 cabezas son los 7 reinos, los 7 imperios que ha utilizado el diablo para perseguir a su pueblo. Porque el diablo persigue a través de ¿quién? De los poderes que él ha establecido en esta tierra. Él persigue a través de los imperios, de los gobiernos políticos manejados por la iglesia falsa que persigue a la simiente. Recuerden, la mujer iba a ser perseguida por la serpiente. La simiente de la mujer es Cristo, pero también somos todos nosotros los hijos de la iglesia. Y somos perseguidos por la simiente de la serpiente, que es el anticristo, y también toda la gente que están con ellos, que persiguen al pueblo de Dios. Siempre ha sido así. El pueblo de Dios ha sido perseguido. Hay 2 simientes. Y eso me hace acordar que también tengo una serie que se llama Las 2 simientes. Muy interesante, las 2 simientes. La guerra, la lucha que ha habido a lo largo de los siglos entre el pueblo de Dios verdadero. Y aquí el dragón, que tiene 7 cabezas, ha perseguido al Hijo. Yo no tengo tiempo de entrar a explicar las 7 cabezas, pero son los 7 imperios que ha utilizado el diablo para matar, para perseguir. Especialmente el diablo se ensañó cada vez que se iba a cumplir una profecía. El diablo se ponía nervioso. Se ensaña con los niños recién nacidos. Fíjense qué cosa tan tremenda. Nomás le voy a dar 1 o 2 ejemplos. Cuando la primera profecía de tiempo exacto estaba por cumplirse. ¿Ustedes saben cuál fue la primera profecía de tiempo exacto? Dios le reveló a Abraham: ten por cierto que tu simiente será esclava y será perseguida por 400 años. Pero la nación que la va a oprimir, también yo la castigaré, dijo el Señor. Mandaré plagas terribles sobre ella y saldrán y vendrán a la tierra que yo les prometí. Cuando se iban a cumplir los 400 años, ustedes saben, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, las 12 tribus fueron a vivir a Egipto, cuando José estaba allá. Y mientras estuvo José, todo fue bien, pero una vez que murió José, vino un faraón que no los conocía y los oprimió, los hizo esclavos y fueron perseguidos. Pero el diablo sabía que Dios le había dicho a Abraham: tu simiente va a andar peregrina en la tierra, pero a la 4ª generación regresarán a la tierra de Canaán y yo se las voy a entregar. 400 años será oprimida. Y cuando los 400 años se acercaban, el diablo comenzó a ponerse nervioso. Dijo: se va a acabar la opresión del pueblo de Dios. Va a venir la simiente, y la simiente es la que me va a aplastar la cabeza a mí. Yo no voy a dejar que nazca esa simiente. Y a través de Faraón, rey de Egipto, dio un decreto. ¿Y cuál era ese decreto? Que maten a todos los niños varones que nacían de las mujeres hebreas. Imaginen qué tragedia, que cada madre que traía un niño en su vientre estaba orando: Dios mío, que no sea un varón,
que si una niña, porque todo niño que nacía era muerto. ¿Por qué? Porque el diablo odiaba al pueblo de Dios, pero especialmente odiaba la simiente, que iba a venir el niño que iba a nacer. Ahora nació un niño y no lo pudo matar, porque Dios se encargó de protegerlo. La madre lo escondió mientras pudo, y cuando ya no pudo más, lo puso en una cestita, lo puso en el río Nilo, y vino la hija de Faraón, la princesa Hatshepsut, así se llama la princesa, que lo adoptó. Y ese niño que tendría que haber muerto, y le pusieron de nombre Moisés, y Moisés quiere decir rescatado ¿de qué? De las aguas, llegó a ser el gran libertador que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero no era el que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Ese iba a venir más adelante, pero el diablo no sabía. Él solamente sabía que venía uno, descendiente de la mujer de la iglesia, que iba a ser el gran libertador. Y se puso nervioso y mandó a matar a todos los niños. Y saben, cada una de las 7 cabezas trató de matar a los niños. Yo les podría leer la historia de cómo el dragón persiguió al pueblo de Dios, pero especialmente a los niños. Por ejemplo, los babilonios. Oh, terrible lo que hacían. Dice que tomaban a los niños. Eso lo pueden leer ustedes ahí. Está en uno de los salmos. Creo que está en el Salmo 120. A ver. El Salmo de las cautivas judías. ¿Qué número de salmo es ese? Parece que está por allí el Salmo 100, donde dice 137. 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, el lamento de los cautivos judíos en Babilonia. Dice: junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de Babilonia colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los himnos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, pierda mi lengua y se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no te enalteciere, oh Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Pero entonces mire lo que sigue. Oh Jehová, versículo 7, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste a nosotros. Dichoso el que tomare y estrellare a tus niños contra la peña. ¿Saben por qué? No tengo tiempo de mostrarles, pero en el libro de Abdías cuenta lo que los edomitas hicieron. Los edomitas eran parientes de los judíos, eran descendientes de Saúl, el hermano de Jacob. Vivían frente al río Jordán, al otro lado en Edom. Y cuando vinieron los ejércitos de Babilonia y tomaron cautivos al pueblo de Dios, tenían que pasar por Edom para ir a Babilonia, tenían que cruzar el río para ir camino a Babilonia. Muchos judíos huyeron de la ciudad y huyeron de los pueblos de alrededor para salvar su vida y no ir cautivos. Y los edomitas, que eran sus parientes, se paraban en los caminos. Eso está en el libro de Abdías, lo pueden leer. En las encrucijadas de los caminos. Y cuando veían judíos huyendo, las madres con sus niños en sus brazos, los tomaban prisioneros y les decían a los babilonios: acá va otro judío huyendo, acá va otro judío huyendo. Y se los entregaban a los babilonios en las manos. Y dice que los babilonios tomaban los niños de los piecitos y cogían a los niños y los azotaban la cabeza contra las rocas para matar a los niños. Eso está. Por eso el diablo siempre ha odiado a los niños recién nacidos, porque tenía miedo que de ahí viniese el libertador. ¿Se acuerdan? Con los romanos no pasó lo mismo. ¿Qué pasó con los romanos? Vinieron los sabios de Oriente buscando el rey que había nacido. Y Herodes
dijo, bueno, yo no sé de que haya nacido un rey, pero se puso nervioso otra vez. Y mandó a averiguar y le dijeron los sacerdotes en el templo, sí, dice que van a hacer un niño en Belén. Oh, le dijo a los sabios, parece que es en Belén. Vayan ustedes a Belén, averigüen dónde está el niño que ha nacido y regresen y díganmelo para que yo vaya a adorarlo también. Pero ¿cuáles eran los planes de Herodes? Matar al niño. Y Dios le reveló a los sabios de Oriente que no volvieran por Jerusalén, que se fueran por otro camino. ¿Y qué hizo Herodes cuando pasó el tiempo y vio que no regresaban? Oh, hermanos, algo terrible. Dio una orden que todo niño varón de 2 años para abajo fuese muerto. Y ahí está la profecía de Moisés que dijo, Raquel llora por sus hijos. ¿Por qué Raquel? Porque Benjamín nació en Belén. El único de los 12 hijos de Jacob que nació en Belén fue Benjamín. Cuando venían ya de regreso, Raquel, la esposa amada de Jacob, estaba encinta y le vinieron los dolores de parto en la entrada al pueblito de Belén. Y fue tan terrible el parto. El niño venía mal que la madre se murió en el parto y lloraba porque no quería dejar a su hijito. La que no había podido tener hijo, solo tuvo a José y ahora Dios le dio a Benjamín y se murió en el parto. Y dice que lloró mucho, mucho Jacob por la muerte de Raquel y la enterró en la entrada a Belén. Pero el profeta dijo, voz de lloro en Ramá, Raquel que no puede ser consolada por la muerte de sus hijos. ¿Y por qué Raquel? Porque Raquel murió en Belén. Y en Belén toda madre lloró por la muerte de sus hijos, porque Herodes mandó a matar a todo bebé recién nacido. Imagínense qué masacre. Llegaban los soldados, entraban a la fuerza en la casa, arrancaban a los niños del pecho de sus madres y los pasaban por espada y volaban las cabezas inocentes de los niños, porque el diablo quería destruir la simiente. Por eso dice, vamos de vuelta, Apocalipsis capítulo 12, donde estamos estudiando la historia de la mujer. La historia de la mujer es triste porque es la historia del pueblo perseguido de Dios. El dragón, versículo 4, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como él naciese. Y ella, versículo 5, dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No pudo destruir el diablo a Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Dios lo protegió y logró la victoria y fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué hizo el diablo cuando vio que no pudo contra Cristo? ¿Qué hizo? Dice el versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Tuvo que huir al desierto. Miren cómo le explica el versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Como no pudo destruir al hijo varón, ahora persigue a la mujer que dio a luz, a la iglesia. Y dice el versículo 14, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Noten, el diablo echando la persecución contra la iglesia. El agua representa muchedumbres, multitudes, pueblos y lengua, persiguiendo al pueblo de Dios. La mujer tuvo que huir al desierto por 1260 días, que en profecía son
años. Esta es la persecución del pueblo de Dios. Terrible. El dragón persiguiendo al pueblo de Dios y mandándole un río para negarla, un río de persecución para destruir a su pueblo. Saben ustedes, es triste, pero la mayoría de los millones que murieron durante la Edad Media fueron perseguidos por el Estado, por el Imperio Romano, pero enviados por la iglesia. Por eso dice en Apocalipsis 17 que Juan vio a la mujer sentada sobre una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, la bestia escarlata. Eso es Apocalipsis 17:3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Dónde está la mujer? En el desierto. El pueblo de Dios tuvo que huir al desierto, pero allá la siguió la bestia. La bestia también se fue para el desierto. Y la mujer que estaba sentada arriba de la bestia también se fue al desierto. Y esa mujer se llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y el versículo 6 dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires del Señor Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con grande asombro. La mujer mala, la ramera que está montada arriba de la bestia, está borracha de la sangre ¿de quiénes? De los santos y de los mártires de Jesús. Por eso dice: el dragón echó de su boca un río para anegar a la mujer, para destruirla. El diablo quería borrar de la faz de la tierra a los que guardan los mandamientos de Dios y son fieles a Cristo Jesús. 1260 años de persecución. Si yo tuviera tiempo les contaría las historias tristes, terribles de los valdenses, escondidos en los montes, en los Alpes, porque no podían adorar a Dios libremente en la ciudad, tenían que esconderse y eran perseguidos. El Papa mandaba sus ejércitos para exterminarlos. Los husitas, los seguidores de Juan Hus, se les llamaba husitas. Los hermanos moravos, perseguidos. Los cuáqueros, perseguidos. Los hugonotes, los lolardos, los albigenses, los cátaros, son pueblos enteros que fueron exterminados. Por ejemplo, los husitas. El Papa Martín V escribió una carta que está en el Museo del Vaticano. Usted puede ir ahí ve la carta escrita, puño y letra del Papa Martín V y sellada con su sello, donde decía al rey de Bohemia, los bohemios, se les llamaba porque venían de Bohemia, pero se llamaban realmente los hermanos moravos, perseguidos. ¿Y saben lo que dice Martín V? Al rey de Bohemia le dice: estos indignos, sucios, malignos se han atrevido a decir que no hay que sujetarse al obispo de Roma, que ellos son libres para adorar a Dios como ellos quieren. Miren cuál era el crimen: no se sujetaban al obispo de Roma y eran libres para adorar a Cristo como ellos querían. No respetan la autoridad del Papa y no respetan la autoridad de los reyes que les han mandado a obedecer al Papa. Hay que exterminarlos. Son una peste sucia. Tienen un libro maldito, la Biblia. Así dice, ustedes lo pueden leer, escrito con puño y letra del Papa Martín V. Un libro maldito, la Biblia. Y dicen basarse en ella. No respetan la autoridad establecida. Creen que la salvación es por el bautismo en lugar de por los sacramentos que da la iglesia. Destrúyelos, mátalos, manda a los ejércitos, quema sus casas, arranca a los hijos del vientre de las madres y córtalos en pedazos. Así dice la carta del Papa Martín V contra los bohemios. Y ese es un ejemplo. Les puedo contar de la masacre de Bartolomé en la noche de San Bartolomé en Francia, en París. A la hora señalada por el toque de la campana a medianoche, salieron a buscar a todos los hugonotes
eran los creyentes en la Biblia, los que no se sujetaban al Papa, los que seguían la verdad, y fueron masacrados. Corrió la sangre de los hugonotes por las calles de Francia, y fue tan grande la masacre que en una sola noche mataron casi 250.000 de cristianos en Francia. Casi 250.000 en una sola noche. Tanta sangre derramada. Y cuando llegó la noticia a Roma, el Papa en Roma hizo una fiesta para celebrar la muerte de los hugonotes. Y dijo, por fin nos libramos de esta peste. Mandó a acuñar una moneda conmemorando la muerte de los herejes y celebrándolo. Por eso dice, el dragón lanzó agua como un río, la persecución, para borrar de la faz de la tierra. Y no les he contado de los valdenses, esa es otra historia muy triste. Si ustedes quieren leer una historia impresionante, lean De vuelta a nuestros valles, se llama el libro, Back to Our Valleys, de vuelta a nuestros valles. Cómo tuvieron que huir, cómo fueron perseguidos, tuvieron que esconderse en las montañas, y también les hicieron una traición. El Papa dijo que iba a hacer un concordato y que les iba a perdonar y que iban a firmar un tratado de paz. Ahora los valdenses se organizaron y tenían un ejército, solamente eran 400 hombres, pero conocían las montañas de tal manera que cuando los ejércitos de los enemigos venían, les caían y siempre defendían a su gente y no podían contra ellos. Entonces el Papa dijo, esto no podemos porque les mataban muchos de su ejército, vamos a hacer la paz. Y se firmó la famosa paz entre el papado y los valdenses. Se conoció como la paz de la Pascua. Y en esa paz decía que los valdenses podían vivir libremente en sus tierras y que no los iban a perseguir. Todos los soldados del Papa que habían venido a perseguirlos ya estaban avisados, pero los valdenses no sabían. Los valdenses estaban tan felices porque habían sido 200 años de guerra, que al firmar el concordato, donde ya no los iban a perseguir más, les dieron cabida a los soldados del Papa en sus hogares, los alimentaron, les dieron sus camas y los valdenses durmieron en el suelo para que los ejércitos del Papa tuvieran camas donde dormir. Y esa noche una foguera se prendió, una hoguera en el centro del pueblo, en Torre Pellice, en Italia, al norte, cerca de Suiza, y el fuego era la señal. Cuando veían el fuego, se levantaron los mismos que los valdenses habían hospedado en sus casas y mataron a todos los valdenses. Se llama la noche de Pascua, porque fue una noche de Pascua cuando asesinaron, prácticamente exterminaron a los valdenses. Triste la historia, pero no pudieron contra ellos porque Dios protegió a su iglesia. Vamos de vuelta a la historia porque tenemos que llegar al final de la historia. Miren lo que dice Apocalipsis 12. La mujer tuvo que huir al desierto ¿por cuánto tiempo? 1260 días, desde el año 538 hasta el año 1798. En 1798 recibió la herida mortal, se le quitó su dominio, se le quitó su poder, se le quitó su autoridad. Los ejércitos de Napoleón Bonaparte, dirigidos por el capitán Berthier, entraron en Roma, tomaron prisionero al Papa y lo llevaron a Francia. Todo el mundo pensó que allí se había acabado para siempre su poder. Y la Biblia dice que en todo ese tiempo de persecución Dios hizo un milagro para salvar a su pueblo. Lean el versículo que sigue, el 15 del capítulo 12, dice: la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, porque la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Saben ustedes qué representa la tierra en profecía? Ahí hay un símbolo. ¿Cómo?
lugar no habitado, la tierra, porque el mar representa muchedumbre, gentes y lenguas. Pero la tierra representa un lugar no habitado, un continente nuevo. En lenguaje profético, el símbolo tierra representa América. América en la profecía. Y dice, la tierra abrió su boca y tragó el río de persecución que el dragón había echado de su boca para destruir a la mujer. ¿Cómo sé que América está representada por la tierra? Bueno, si ustedes se acuerdan, en Apocalipsis 13, dice el versículo 11, vi subir otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es la bestia que sube de la tierra? ¿No es Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, la tierra representa a América, el nuevo continente. Y dice aquí que la tierra ayudó a la mujer. Miren, los perseguidos de Europa, que no tenían dónde esconderse porque los mataban como ratas sarnosas, tomaron barcos y vinieron para las costas de América. Y aquí en América establecieron sus colonias. Y hasta el día de hoy usted los ve por todas partes de América. Los moravos, por ejemplo, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, tienen sus lugares donde ellos están. Vinieron huyendo del viejo continente. Es más, aquí detrás de nuestra iglesia hispana, acá atrás, tenemos una iglesia morava. Aquí atrás. Ellos fueron perseguidos también. Pero huyeron a América. En Estados Unidos vinieron en el famoso barco, el Mayflower. En 1620 llegaron a Plymouth. Venían de huir de la persecución de allá, de Europa, y vinieron a una tierra a establecer sus colonias libres, protestantes. Vino William Penn, fundador de Pensilvania. Vino William Rogers, otro defensor de los derechos humanos. Y estos hombres fueron los que Dios usó para fundar una nación que pudiera dar libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de prensa, libertad de expresión. Los grandes derechos de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. Lo que se llama the Bill of Rights, la declaración de derechos de los seres humanos que está dentro de la Constitución de Estados Unidos, donde dice que el gobierno no se puede meter con la religión, que tiene que haber separación de la iglesia y del Estado, y que nunca el gobierno va a hacer una ley en contra de la religión, ni de carácter religioso, obligando a nadie, que los seres humanos son libres para adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Miren, la tierra ayudó a la mujer, a la iglesia, porque abrió su boca y tragó el río de persecución que el dragón había lanzado contra ella. Justamente fue en América donde Dios restaura su verdad y levanta su iglesia remanente, su iglesia final, la que habría de proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo el último mensaje de amonestación, el mensaje de los 3 ángeles en 1844. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué la iglesia remanente, la iglesia adventista, sale de Estados Unidos? ¿Por qué de Estados Unidos? La tierra de libertad. Ahora, esta noche nosotros vamos a ver cómo esa bestia, mansita como un cordero, dice la Biblia que después iba a hablar como ¿qué? Como dragón. Esta noche vamos a hablar de lo que todavía queda por delante. Pero tenemos que reconocer que Estados Unidos y América en general ha sido una tierra pródiga para los que vienen de otros lugares huyendo de la persecución. Aún a los cubanos que vienen huyendo de Cuba, Estados Unidos les abre las puertas. Qué lástima que aquí Gran Caimán los vuelve a echar de vuelta para atrás, ¿no es cierto? Qué lástima. Pero Estados Unidos, si un cubano pone los pies en Estados Unidos, ahí tiene refugio, porque América ha sido la tierra a lo largo de los siglos que ha dado refugio a los perseguidos de todas las naciones. Cuando los salvadoreños tenían su guerra allá en El Salvador, América le abrió las puertas y les dio refugio. Cuando estaba el problema en Honduras, los hondureños podían tener refugio allá en Estados Unidos, ¿no es cierto?
así no termina la historia de la iglesia. Dios usa a Estados Unidos como la base para lanzar a su iglesia final. Por eso la iglesia remanente surge de Estados Unidos, pero va a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y vamos al último versículo, al versículo con el cual cierra en la historia de la iglesia, en Apocalipsis 12. Yo no alcanzo de ver el reloj. ¿Dice las 11 o dice las 12? Estamos bien entonces, estamos bien. Apocalipsis 12, versículo 17. Miren cómo termina la historia. Dice, entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra ¿contra qué? Contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son el resto? ¿Qué es el resto? ¿Qué quiere decir la palabra resto? Lo último que queda. Otra palabra para resto se traduce en algunas Biblias como el remanente. De ahí viene la palabra remanente, lo último que queda. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente de la descendencia de la mujer. Y luego da dos características para identificar ese remanente. Dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Dos características para identificar el verdadero pueblo de Dios. A lo largo de los siglos, la iglesia verdadera ha tenido estas dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora déjenme decirles, el pueblo de Dios nunca ha tenido fácil una vida en esta tierra. Miren, desde el comienzo, tanto la iglesia del Antiguo Testamento fue perseguida como la iglesia del Nuevo Testamento. Díganme, ¿cuáles de los apóstoles que nosotros amamos, los 12 apóstoles, cuáles de ellos murió de muerte natural? De viejito. Uno solo, Juan, y eso no porque no lo persiguieron. Todos los demás murieron. Santiago fue el primero de los 12 apóstoles. Le volaron la cabeza, lo acuchilló, lo mandó a acuchillar Herodes. El mismo que mandó a matar a Jesucristo. Herodes. Y de ahí para adelante todos los apóstoles murieron asesinados. Yo no sé de dónde nosotros sacamos la idea de que ser cristiano es pasarla bien. El apóstol Pablo dijo, todo el que quiera vivir piamente padecerá ¿qué? Persecución. Y la iglesia ha sido perseguida, hermanos, siempre a lo largo de la historia. Miren, un versículo más en el libro de Hebreos, capítulo 11, y entonces vamos a ver esas dos características finales de Apocalipsis 12. Hebreos nos describe la historia de la iglesia a lo largo de los siglos. Hebreos capítulo 11, ahí viene contando desde el comienzo, desde Abel, el primero que fue perseguido por guardar la verdad, por defender la verdad, fue perseguido por su hermano Caín. Abel fue muerto, asesinado por su hermano. ¿Y por qué? Bueno, lo pueden leer ahí en el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por la fe. Noten, Abel obedeció a Dios, guardó sus mandamientos y por eso su hermano lo odiaba, pero también tenía el testimonio en él. Dice, alcanzó testimonio. El testimonio de Jesucristo, de que Él era justo. Y todavía Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel. El primer muerto, el primer mártir de la iglesia cristiana sucedió a las puertas del Edén. Desde allá comenzó la persecución. Las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Porque Caín fue el primer marcado. ¿No se acuerdan? Que Dios le puso una marca.
el primer marcado, el primero que tuvo la marca de la bestia fue Caín. Siempre perseguidos los del pueblo de Dios. Abel es el primero, y después sigue hablando allí de Noé, sigue hablando de Enoc, sigue hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los patriarcas, sigue hablando de Moisés, y sigue hablando del resto del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Pero vamos al final del capítulo 12. Dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, versículo 37, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermano, esa es la verdadera historia del pueblo de Dios. Es triste, estamos hablando de la mujer pura, pero la mujer pura tuvo que huir. ¿Y quién la perseguía? La otra mujer, la mala, montada sobre una bestia, sobre el poder civil, el gobierno. La iglesia falsa utilizando el poder civil, porque el poder civil es el que tiene la espada en la mano. Ese es el que puede matar. La iglesia no puede matar, aunque mata. Pero quien tiene el derecho de matar es el gobierno. Entonces la iglesia utilizó el gobierno para perseguir al pueblo de Dios. Siempre el rey Acab era el rey, pero la mujer Jezabel era la que lo incitaba para matar a los profetas de Dios y a los que adoraban al Dios verdadero. Pero como el rey tenía el poder, él podía mandar a matar, pero era la mujer, su esposa, la ramera, la Jezabel, la prostituta, la que mandó a matar al pueblo de Dios a través de Acab. Siempre se repite la historia. El gobierno manejado por la religión falsa persigue al pueblo de Dios. El mundo no era digno de ellos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. También nosotros tenemos que ser perfeccionados por la aflicción. Y si nosotros no somos perseguidos, allí el hermano Alex, que se bautizó anoche, me decía, pastor, ya comenzó la cosa, ya comenzó la persecución. Porque él se bautizó anoche, pero la jefa de él, anoche mismo cuando venía a la iglesia, le dijo, tienes que venir a trabajar mañana sábado. Y él dijo, no puedo. Tienes que venir a trabajar, si no me voy a buscar otro trabajador. Hermano, todo el que quiera servirle a Dios va a ser ¿qué? Perseguido. Así que no te asustes, que la verdadera historia del pueblo de Dios es la historia de los vilipendiados, de los perseguidos, la historia de los vituperados, de prisiones, de cárceles, de apedreamientos, de muertos a filo de espada, andando de aquí para allá, pobres, angustiados y maltratados. Welcome to the club. Bienvenidos al club de los maltratados, hermanos. Pero saben, el jefe de este club también lo maltrataron. La cabeza de su iglesia la magullaron. A él también lo persiguieron injustamente. A él también lo acusaron injustamente. A él también lo llevaron a una muerte atroz. Entonces, ¿por qué no vamos a espantar nosotros?
¿Qué queríamos? Que ser miembros de la iglesia de Cristo era que nos iban a regalar un diploma y nos iban a poner un manto dorado y nos iban a sentar en un trono. ¿Eso fue lo que Dios prometió? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Seréis probados, seréis perseguidos. Si esto le hicieron al tronco, dijo el Señor Jesús, ¿qué no van a hacer con las ramas? Si al árbol verde lo cortaron, ¿qué no van a hacer con las ramas secas que somos nosotros? Oh, mis hermanos, esta es la historia del verdadero pueblo de Dios. Pero hay algo bueno. Nuestra recompensa no está aquí. Tenemos una recompensa en el cielo. Dice el refrán, el que ríe último ríe mejor. Cuando esas puertas de perlas se abran y entremos, it will be worth it all. Va a valer la pena. Cuando miremos hacia atrás y veamos lo que nosotros hemos pasado aquí, vamos a decir, no fue nada comparado a la gloria de toda la eternidad con el Señor Jesús. ¿Creen ustedes que un ratito de privación y de desesperación que pasamos aquí se compara con la gloria de toda la eternidad? Vale la pena, hermano, sufrir por Cristo. Porque dice el himno, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia tiene dos características. El verdadero pueblo de Dios es el pueblo perseguido, recuerden. Miren, si ustedes no lo creen, lo van a ver. Se bautizan y van a ver si no comienza la guerra. Inmediatamente el diablo se llena de ira. Inmediatamente, y mete la traba para ver si tropezamos y caemos. Como le hizo a Job. ¿Se acuerdan de Job? Dios dijo, mira mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra. Y Satanás dijo, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Mira, tú lo bendices, tú lo prosperas, le va todo bien. Tócale lo que tienes y vamos a ver si no te maldice. El diablo sigue atacando, acusando a los siervos de Dios. Y tenemos que pasar por la prueba para poder tener la corona de vida eterna. Vamos a las últimas dos características. Apocalipsis 12, 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, la descendencia de ella, los últimos que quedan en esta tierra de la historia de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características, hermano. El verdadero pueblo de Dios, según la Biblia, son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos? ¿No más 8? ¿No más 9? Los 10 mandamientos, porque dice el apóstol que el que guarda toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable ¿de qué? De todos. Así que los que dicen que son pueblo de Dios, ¿por qué no guardan el sábado, que es la señal del pueblo de Dios? Dicen que tienen la misma Biblia que nosotros y la misma Biblia de ellos dice, acuérdate del sábado para santificarlo, pero siguen el falso día de descanso establecido por Babilonia, el domingo, los enemigos del pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios, pero también tiene otra característica. Tienen el testimonio ¿de qué? De Jesucristo. ¿Qué cosa es el testimonio de Jesucristo? ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Vamos a leerlo. En el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 10. Yo me postré a los pies del ángel para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesucristo es ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. El verdadero pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios, pero también tiene el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de
la profecía. Dios siempre le ha dado a su iglesia el testimonio de Jesús. A lo largo de todos los siglos, Dios ha enviado profetas para que le traigan mensajes de aliento, de amonestación, de reprensión y de victoria a su pueblo. Ustedes lo pueden ver, aquí está la historia del pueblo de Dios a lo largo de todos los siglos, y siempre Dios habló a través de profetas, ¿sí o no? Oh, dijo, cuando haya profeta de Jehová entre vosotros, le hablaré a él por sueños, en visiones me le apareceré a él, dice el Señor. Y Dios utiliza los sueños y las visiones para mandar mensajes a su pueblo. Pregunto, ¿la iglesia remanente tiene el don de profecía? ¿Tiene el espíritu de profecía? Nosotros creemos que Dios le mandó sueños y visiones a una jovencita. Se llamaba Elena Harmon. Más adelante se casó con el pastor Jaime White, y por eso se la conoce hoy en día como Elena Harmon de White. Y nosotros creemos que los sueños y visiones que ella recibió venían de parte de ¿quién? De Dios, porque la Biblia dice a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y porque nosotros creemos en la Biblia, creemos que Dios se comunica con su pueblo. ¿O acaso Dios se volvió mudo últimamente? ¿Será que Dios está malo de la garganta y ya no habla? Dios siempre ha hablado, y si Él habló en el pasado, ¿por qué no iba a hablar hoy en día? Dios habló a su iglesia, y nosotros pusimos a prueba el don de profecía, y nos hemos convencido que los testimonios del espíritu de profecía vienen de parte de ¿quién? De Dios. Por eso el profeta nos dice a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí está. A la ley y al testimonio. Nosotros creemos en el don de profecía. Y termino con una ilustración. Ustedes saben lo que es un sale, ¿verdad? Un remnant sale. ¿Qué es un remnant sale? Una venta de retazos, ¿eh? Imagínense que usted compró una tela para hacerse un traje. Y usted cortó el traje, lo midió, y cuando ya lo tiene listo, le falta un pedazo de tela para terminar su traje. Y usted dice, bueno, voy a volver a la tienda que me vendan otro metro de tela. Pero entonces usted ¿qué hace para ir a buscar la misma tela? ¿Qué hace? Se lleva un pedacito de la tela que usted tiene, ¿no es cierto? Y con ese pedacito la va a comparar con la tela para saber que está cogiendo la misma. Pero cuando regresa a la tienda, el rollo aquel de tela de donde usted compró el pedazo original se acabó. No hay más. Y usted le dice al de la tienda, al tendero, le dice, oiga, pero ¿dónde está la tela aquella que yo compré? Dice, no, ya se acabó. Ay, pero ¿y cómo hago si tengo mi traje a mitad de hacer y me falta un pedazo más? Y dice el tendero, bueno, todo lo que sobró de las telas que estaban allá están en la mesa de los retazos. Ve a la mesa de los remnant. En inglés es remanente, retazo. Lo que queda, las sobras de lo que quedó, allá puede ser que encuentres un pedazo. Y tú llevas tu pedacito de tela y comienzas a comparar. Ahora, tiene que tener dos características. En primer lugar, el color tiene que ser el mismo, y en segundo lugar, el material tiene que ser el mismo. Puede ser que encuentres una tela del mismo color, pero si no tiene el mismo material, no sirve. Y puede ser que encuentres una tela exactamente del mismo material, pero si no tiene el mismo color, no te sirve. Tiene que ser la misma tela. Así Dios nos dice aquí que el diablo se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente. ¿Y quiénes son? Tienen que tener dos características. Lleva tu pedacito de tela y ve buscando el remanente, a ver dónde encuentras el remanente. Ve a las iglesias, ve a la iglesia grandota, la católica, y pone el pedazo de tela al lado, a ver si es el mismo. ¿Guardan los mandamientos de Dios? No, le faltan dos. Ve a las otras iglesias.
Tiene 9 mandamientos. Pero le falta uno, el del sábado. ¿Son el remanente? No pueden ser el remanente, no es la misma tela. Tiene que venir del mismo corte de tela, de los originales, de Cristo y los apóstoles. Y aquí está lo que Cristo y los apóstoles nos dejaron. Tiene que coincidir exactamente con lo que ellos enseñaron. Pero también tiene que tener el mismo material, la trama tiene que ser la misma. El testimonio de Jesucristo. Y tú vas a la mayoría de las iglesias, aún las que guardan el sábado, porque hay varias otras iglesias que guardan el sábado, aparte del adventista. Allá en Cuba están los soldados de la cruz, que se visten de blanco. También guardan el sábado. Pero no tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús, no tienen el espíritu de profecía. Yo le doy gracias a Dios por haber encontrado la iglesia remanente. Le doy gracias a Dios por haber encontrado la iglesia que guarda todos los mandamientos y tiene el don de profecía. Léelo, estúdialo y te vas a convencer que esto también viene de Dios. En esta hora hay 6 preciosas almas que van a sellar su pacto con el Señor Jesús. Vamos a pedirles que ellas se paren mirando hacia la congregación aquí y vamos a tomarles su voto bautismal. Pueden pararse aquí en la parte de abajo mirando hacia la congregación.